este fallo, bueno, humano, fallo manual, como nos decía nuestra compañera. Bien, mientras, ahora ya sí, pasamos al análisis bursátil y saludamos ya a Andrés Jiménez Rodríguez, CEO de enbolsa.net. Andrés, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos en Negocios Televisión una vez más. Bueno, quería aprovechar para preguntarte un poco por el entorno bursátil, cómo estás viendo el día de hoy, sesión bursátil marcada por caídas a uno y otro lado del charco, pero además también destacando las de Microsoft, que cae después de haber decepcionado con los ingresos trimestrales que no han batido las expectativas. Bueno, pues yo creo que estamos viviendo unas sesiones muy interesantes en el mundo bursátil. Estamos viendo cómo se van acumulando pérdidas en el día de hoy y al final yo creo que estamos en ese punto delicado, digamos, del primer trimestre o al menos de los primeros compases, ¿no? Hemos vivido un inicio de 2023 muy bueno, sobre todo en el mercado europeo, no tanto así en el mercado americano, pero lo que está claro es un poco que el mercado de renta variable cada vez pone más el foco en los resultados empresariales, en los, digamos, en los datos económicos, porque ahora yo creo que necesita de gasolina positiva en cuanto a esos datos macro. En cuanto empecemos a ver pequeños datos negativos, vamos a ver cómo las bolsas, al menos en el corto plazo, van a empezar a sufrir y yo creo que un ejemplo lo estamos viendo en la sesión de hoy. Bueno, más allá del panorama bursátil, sí que me gustaría que ahondásemos un poquito en otros activos. En el caso de materias primas, estamos dejando un poquito a un lado el análisis en el petróleo, más que nada porque bueno, venimos de haber estado vigilando muy de cerca la crisis energética, pero sí que es cierto que esta semana los Leopard han copado gran parte de la atención. Pero bueno, si miramos un poquito a las referencias del Brent West Texas, estamos viendo cómo el Brent sigue por encima de los $80 el barril, 85, el West Texas desciende de los 80, ahora mismo la referencia está en 79,80, muy cercano también de todas formas a los $80 el barril, en un momento en el que, bueno, en medio de la reapertura china podríamos esperar una mayor demanda de crudo. Ahora, a partir de febrero, por cierto, también vamos a estar un poco pendientes de cómo se mantiene el tope al precio del crudo ruso, si puede producirse también alguna variación, alguna respuesta por parte de Rusia a nivel de tomar alguna decisión en materia de producción que también pueda cambiar un poco el escenario de precios. Pero bueno, en el escenario actual en el que nos movemos, ¿cómo estás viendo estos niveles? Bueno, yo creo que en el petróleo muchas veces, si miramos a los gráficos nos dan una información que realmente necesitamos. En el caso del petróleo, sobre todo en el americano, podemos ver que la cota del 82,50 es realmente su nivel de resistencia. Ya lo ha tocado en los últimos 2-3 meses varias veces y desde ahí no ha podido subir. Es como una cota que es incapaz de superar. Por lo tanto, las personas que piensen que el petróleo puede subir durante los próximos meses se tienen que fijar en que lo primero que tiene que hacer el petróleo es superar la zona de 82,50. Viendo un poco la reacción que ha tenido en las últimas sesiones, hay que recordar que prácticamente el 20 de enero estuvo en 82,50, hoy cotiza por debajo en 79,86. Viendo esa reacción, lo que tenemos que pensar es que durante los próximos días lo que vamos a ver es de nuevo la continuidad en caídas del petróleo, ¿no? Cuando una resistencia no es superada, el precio lo que va a hacer rápidamente es recoger parte de la subida anterior, ¿no? Venimos prácticamente de subir desde 73 a 82, lo normal es que ahora veamos al petróleo poco a poco ir cayendo hasta la zona de 77,5, 76,5. Ese sería un poco el movimiento natural, viendo que la resistencia de 82,5 de momento no ha podido con ella, por lo tanto, este ataque no lo ha podido superar, tiene que coger fuerzas. ¿Cómo coge fuerza el mercado? Recortando. Así que lo normal es que veamos una caída en torno al 77,5, 76,5 durante los próximos días. Con esos niveles, mientras tanto también, si miramos a otras referencias, en el caso de las divisas, después del año que nos ha dejado 2022 con esa fortaleza en el dólar, la depreciación que vivía el euro, ¿estamos viendo un cambio de tornas ahora en el movimiento del euro-dólar? Bueno, podemos decir que el eurodólar durante los últimos meses ha demostrado que quiere cambiar radicalmente su sesgo, ¿no? Es decir, vamos a pasar a un entorno totalmente alcista dentro del eurodólar. Eso casi lo podemos decir ya a boca llena. La estructura actual, la estructura de medio y largo plazo, es una estructura alcista. Eso lo podemos decir claramente. ¿Qué ocurre?
que hemos vivido durante los últimos meses una subida muy espectacular. Fijaros que desde prácticamente 0,96 ha llegado a casi, bueno, está cotizando en este momento en 1,09. En algún momento esa subida se tiene que relajar y el precio tiene que recortar. Dentro, eso sí, de una estructura alcista. Ahora mismo nos enfrentamos a una resistencia bastante importante, que es justo en los precios en los que nos movemos ahora, y lo normal es que durante los próximos meses veamos alguna corrección del precio, pero que esa corrección la tenemos que interpretar como una oportunidad de inversión. Insisto, yo creo que ya este año 2023 vamos a vivir un entorno radicalmente diferente en cuanto al eurodólar. El eurodólar lo podemos catalogar ya como un activo alcista y cada corrección tiene que ser una oportunidad. Dicho de otra forma, si yo quisiese invertir en el eurodólar, yo me esperaría un par de meses porque seguro que lo vamos a poder atrapar a un precio mucho más atractivo. Pero eso sí, el pensamiento en el medio y largo plazo es que vamos a ver cotas por encima de los niveles actuales. Pero eso ya lo veremos más en el segundo trimestre del año. Primer trimestre del año, lo normal es que veamos una corrección y ahí aprovechemos para poder invertir parte de nuestro capital en el eurodólar, y en la segunda parte del año ya lo iremos viendo cómo se va acercando a cotas mucho más interesantes como puede ser la zona de 1,12, 1,14. Pues nos quedamos con esos niveles a vigilar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Andrés. Como siempre, un placer. Un placer, ha sido estar con vosotros. Gracias. Y mientras tanto nosotros avanzamos